tienen relevancia, pero pues, estrictamente los elementos que estén a torsión deberíamos diseñarlo por torsión. De tion, creo que nada más pues obvio que en las estructuras pues rara vez las encontramos, ¿no? Más que en columnas, alguna columna circular ahí a torsión, pero hablar de vigas circulares a torsión pues no es común. Entonces, lo que se vio mecánica de materiales, pues bueno, sirve un poquito para entender ahí los efectos internos del momento torsionante, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en mucho rollo, vamos a ver aquí qué casos pudiera haber torsión. Ahorita dije uno, donde tengamos una losa, si pensáramos que esta calculadora es una losa y mi brazo es una viga, al la losa estar apoyada en la viga, y siendo monolítico, obviamente va a torcer a la viga, ¿no? Mi brazo es la viga. Ahí puede haber, de hecho lo hay, si es monolítico, que normalmente es monolítica la losa con la viga, pues va a haber un momento torsionante, ¿no? Entonces eso es lo más común. Pero si en una viga tuviera losa por ambos lados, o sea, un lado y luego el otro lado, pues el momento en la losa tiende a equilibrarse, ¿no? Si los momentos en ambos lados de la losa son iguales, vamos a pensar que fueran iguales, el momento de un lado con el momento del otro lado, pues no se equilibra al transmitirlo a la viga, por lo tanto, esa viga prácticamente no tendría torsión. Obviamente estamos hablando de una viga interior, una viga que tenga losas por ambos lados. Pero una borde que nada más tenga losa por un solo lado, pues es obvio que el momento negativo en la losa se va a transmitir a la viga por torsión, ¿verdad? Al querer esto flexionarse, va a haber un momento torsionante en la viga, ¿no? ¿Ok? Y otro caso sería cuando tengo una viga sobre otra viga. Eso también está muy sencillo de entenderlo, es lo mismo, ¿no? Si yo tengo una viga sobre otra viga, es como si tuviera mi brazo sobre otro, mi brazo es una viga y la otra viga es perpendicular. A esta viga estar monolítica y quererse flexionar va a torcer a la otra viga, ¿verdad? Siendo monolíticos. ¿Qué condiciones debe haber para que sea monolítico? Esa es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué condiciones debemos de tener? Pudiéramos pensar el término monolítico. Monolítico viene de que sea uno solo, ¿no? Que trabaje como un solo cuerpo. De ahí viene la palabra monolítico, como uno solo, ¿no? Pero no necesariamente que pudiera venir a la mente, ¿verdad? Pensar que fueran colados al mismo tiempo, ambos elementos, pero no necesariamente, ¿no? Hablar de monolítico no es hablar de un solo colado. Puede haber una viga que se cuele y luego después se cuele la losa encima de la viga o parte del refuerzo de la viga queda dentro de la losa y ser dos colados, ¿verdad? Y cumplir con ciertos requisitos para que sea monolítico, ¿sí? Más bien el hecho de ser monolítico tiene que ver con el arreglo del acero de refuerzo, ¿eh? Si en la losa lo hacemos monolítica con la viga, obviamente en la losa va a haber un momento negativo, ¿no? Aquí, esto va a haber un momento negativo en el extremo de la losa. Y ese momento negativo debe tener un refuerzo superior, obviamente. Un momento negativo en la losa, un refuerzo superior. Ese refuerzo superior hay que anclarlo adecuadamente a la losa, ya habíamos hablado de eso, que hay que anclarlo al refuerzo de la losa, hay que anclarlo a la viga, que normalmente las vigas son angostitas, ¿verdad? Entonces hay que anclarlo mediante un gancho. Esas varillas del momento negativo hay que anclarlas mediante un gancho embebido en la viga. Eso es lo que llamamos ser monolítico, que haya una continuidad de la losa a la viga para que transmita momento, ¿no? Ahora, ¿qué ventajas tendría esto, ¿no? Si le estamos provocando torsión a la viga? Bueno, siempre que tengamos más continuidad, tenemos menos momentos en las losas y tenemos un comportamiento estructural mucho mejor, ¿verdad? Aunque nos metamos en el rollo de revisar la viga por torsión. Pero básicamente a eso le llamamos monolítico, ¿eh? Es un detalle del refuerzo negativo del elemento que voy a apoyar en el otro elemento perpendicular, ¿no?
eso es el refuerzo de terminar gancho para que se pueda anclar adecuadamente y pueda desarrollar la tensión y por tanto desarrollar el momento negativo que estamos hablando. Entonces a eso nos referimos con ser monolítico, ¿ok? Entonces bajo esa condición, si una viga se conecta a otra viga de esta manera que estoy diciendo, esta viga si es monolítica con esta otra perpendicular en la cual se apoya, pues este refuerzo superior, que tendría un refuerzo superior requerido porque hay momento negativo, ya lo dije, tendríamos que anclarlo adecuadamente en la viga donde se apoya a través de un gancho, ¿verdad? Y a esto es lo que le llamamos monolítico. De esta manera estamos transmitiendo una torsión en vigas, ¿verdad? Aquí dice vigas de fachada, no importa si es para una losa o lo que sea, ¿no? Pero una viga con otra viga. Entonces, en los casos que hay torsiones, una losa con viga o una viga sobre otra viga, ¿no? Es básicamente lo que le provoca la torsión. Aquí está en vista en planta y vista en isometría. El refuerzo por torsión, pues normalmente son estribos, ¿no? Son estribos cerrados. Es muy importante que sean estribos cerrados. No pueden ser estribos abiertos. Claro que normalmente no los dejamos abiertos, pero es muy importante, ¿no? Porque vamos a ver ahorita las fuerzas que se generan por torsión, ¿no? Los esfuerzos que se generan por torsión. Entonces, por eso deben ser cerrados. Estos, dice, estribos en U traslapados se usan como refuerzo por torsión, pero que no son satisfactorios. No es lo recomendable usar estribos de este tipo, ¿eh? Un estribo debe ser completo, ¿verdad? Un estribo cerrado completo. Ya vimos los detalles de los ganchos y todo eso. Bueno, básicamente los refuerzos son estribos, ¿no? Hay otro refuerzo, pero ahorita luego lo comentamos, ¿no? Vámonos por partes. La torsión, hay una torsión torsión de equilibrio. Cuando una estructura estáticamente determinada, solo hay una trayectoria a lo largo de la cual un momento de torsión se puede transmitir a los apoyos, soportes. Este tipo de momento de torsión se denomina torsión de equilibrio o torsión estáticamente determinada. Fíjense, este caso es. Si tuviéramos una viga y un elemento, una losa aquí, una cubierta, lo que sea, ¿no? Una losa, apoyada sobre esta viga, pues lo que esta losa le va, si analizáramos 1 metro de ancho de losa, de aquí del centro, ¿verdad? Eh, y la consideramos, pues esta losa, como está embolada, pues es obvio que debe de empotrarse en la viga. O sea, para analizar esa losa, pues la analizamos como una viga empotrada en la otra viga, en la viga de apoyo. Entonces, eso va a generar un momento negativo en la losa, al considerar el empotramiento. Y necesitamos ese empotramiento pues, para que sea estable. Si le ponemos una articulación, pues la losa se nos voltea, o sea, no es estable. Por lo tanto, la losa tiene que estar empotrada con la viga y tiene que ser monolítica con la viga para que el momento negativo sea otra. ¿Sí? Y esta viga aquí obligadamente está a torsión y tendríamos que diseñarla a torsión esta viga, ¿no? Fíjense, antes de explicar lo demás, me voy a ir al siguiente. Este otro caso. Son dos muy diferentes, ¿no? Aquí, el equilibrio de la losa depende de la rigidez de esta viga a torsión, ¿verdad? Si esta viga no tuviera la rigidez a torsión, que se girara, imagínense que tengo la losa y se gira la viga junto con la losa, pues la losa se va a deformar y se puede hasta caer, ¿no? Si llegara eventualmente a la falla. ¿Qué pasa en este caso? Si yo veo aquí la losa, ¿sí? La losa sobre la viga o esta viga sobre otra viga, ¿no? Pero esta viga es continua. Pues si yo por alguna razón no hago monolítico o esta viga de torsión pierde rigidez, pues esta viga donde se está apoyando, ¿verdad? Perpendicularmente, esta viga no corre el riesgo de hacerse inestable. ¿Por qué? Porque tiene más elementos de apoyo, ¿no? Es continua hacia acá. Por lo tanto,
no hay un riesgo de colapsarse, ¿verdad? De caerse. ¿Okay? Entonces, aquí habla de dos cosas importantes. Dice torsión de equilibrio y torsión de compatibilidad. ¿A qué va con todo esto? Habla de que en algunos casos el momento torsionante puede ser reducido para el momento torsionante para diseño puede ser reducido si caemos en una condición como esta o no. Dice que no se puede reducir el momento porque la distribución de momentos no es posible. ¿Sí? El momento negativo de esta losa en el apoyo, el momento aquí negativo de la losa se reduce, ese momento se puede redistribuir a los otros apoyos y no pasa nada, no se cae este sistema. Entonces aquí sí se puede, el par de diseño de esta viga se puede reducir porque la redistribución de momentos es posible. ¿Okay? Más adelante volvemos a tomar esto, ¿no? Pero es muy importante entender. Si yo tuviera este caso, que tuviera una viga y que nada más tuviera una losa, y estamos pero obligadísimos a diseñar esa viga por torsión. No hay no le podemos sacar la vuelta. Aquí no necesariamente, ¿verdad? Aquí pudiéramos omitir el diseño por torsión y no se pone en riesgo la estabilidad de los elementos a los cuales se está apoyando la viga. Ok, aquí habla de la torsión reducida. Si quieren luego me regreso ahí, ¿no? Fíjense, hablar de torsión y los esfuerzos que se están haciendo. Si yo veo aquí una viga a torsión, una viga aquí se dibujó cuadrada, si yo la tuerzo esta viga, ¿verdad? Aquí siempre hago en las clases, cuando es presencial, tomo un gis, y si yo ese gis lo aplico en un momento torsionante, malamente no me preparé aquí con un gis, van a ver cómo se agrieta ese gis, cómo fallaría ese gis, ¿sí? Debido al momento torsionante, aquí sería hacia un lado y aquí hacia el otro, obviamente, ¿verdad? Este efecto, se van a generar unos esfuerzos de tensión. Tomáramos una partícula de la cara superior de la viga, tendría esfuerzos de tensión perpendicular a las grietas. Lo que provoca las grietas son los esfuerzos de diagonal. Tendríamos esfuerzos de tensión diagonal y en el paralelas a las grietas tendríamos esfuerzos de compresión diagonal. Ese sería el efecto del momento torsionante en la viga. En cualquiera de las caras, puede ser aquí, puede ser acá, no importa. Si yo dibujara aquí también si dibujáramos una partícula aquí inclinada, pues tendría compresión en una cara, ¿verdad? Paralela a la grieta tendría compresión, perpendicular a las grietas tendríamos tensión, unas caras a compresión y otras a tensión, ¿verdad? Aquí es una analogía de la armadura en el espacio. Simula aquí los estribos, cada uno de estos son los estribos de la viga, lo simula las varillas longitudinales de la viga, ¿verdad? Forman las cuerdas de la armadura y una compresión diagonal forma el elemento de compresión. Y si vemos todo esto en su conjunto, tendríamos una armadura espacial imaginaria. O sea, la viga pudiera modelarse como una armadura espacial. ¿Sí? Esto también se los preparé aquí en los apuntes. Déjenme ver si ya ya estaba listo por aquí. No le he cambiado el nombre, pero ahorita se los muestro. Aquí están los apuntes también, ¿verdad? De una vez aprovechando. Voy cambiándome del ACI a los apuntes, fíjense. Era lo que les decía, si tomáramos una partícula aquí, de la cara superior o de la cara lateral, vamos a tener esfuerzos cortantes de este tipo. Aquí tenemos el momento torsionante en esta dirección, así como que en contra de las manecillas. Entonces aquí tenemos un esfuerzo cortante en esta dirección, en la otra cara pues también en otra dirección y pues todas las demás para que haya equilibrio, ¿no? Esa partícula si la dibujáramos aquí con sus esfuerzos cortantes tendríamos una tensión diagonal porque los esfuerzos cortantes son iguales, entonces la tensión diagonal sería a 45 grados, ¿no? De ahí proviene la grieta diagonal, ¿no? La grieta diagonal de ahí viene, ¿sí?
de la tensión diagonal que tenemos derivada de los esfuerzos cortantes. Entonces, la torsión también genera esfuerzos de tensión diagonal. Si dibujamos aquí, aquí se ven todas las grietas, ¿verdad? A 45 grados aquí, y acá también en la cara vertical, y aquí serían lo que les decía, la partícula, si la giro levemente, tendríamos aquí esfuerzos de compresión y de tensión perpendicular a las grietas. De hecho, los esfuerzos que generan las grietas son los de tensión, obviamente, y en la cara vertical es lo mismo, ¿no? Esfuerzos de compresión y esfuerzos de tensión. Estos esfuerzos, si lo vemos más en detalle, aquí están. O sea, en dirección paralela a las grietas, vamos a hacer una compresión diagonal, paralela a las grietas. Una compresión diagonal. Ese es en todas las caras, ¿verdad? En esta cara, en esta cara. No dibujé las otras para no confundir todas las fuerzas y esfuerzos que tenemos ahí. Simplemente entender que hay, debido a la torsión, hay esfuerzos de compresión diagonal. Y como tenemos una tensión diagonal también aquí, fíjense, tenemos una tensión diagonal. Si esta tensión diagonal se fue la palabra, la proyectamos, ¿verdad? Las descomponemos en dirección longitudinal, pues va a haber unas fuerzas de tensión diagonal, ¿verdad? No, unas fuerzas de tensión longitudinal. Estas fuerzas de tensión longitudinal aquí las dibujé en las esquinas del elemento, de la viga, pero realmente son fuerzas que están en todo alrededor de la viga, ¿sí? Aquí las concentré en las esquinas nada más, para no, que no coincidieran las fuerzas, ¿no? Pero son fuerzas de tensión longitudinal, derivadas de la componente longitudinal de los esfuerzos de tensión. Estos esfuerzos de tensión los estoy descomponiendo longitudinalmente, ¿verdad? Si lo descompongo longitudinalmente, tendríamos una fuerza de tensión diagonal, y si lo descompongo paralelo a esta cara, fíjense, si la despongo longitudinal, tensión longitudinal, y habría otra paralela a esta cara que sería un esfuerzo cortante. Entonces, esta tensión diagonal genera esfuerzos cortantes y tensión longitudinal, ¿sí? Aquí están dibujados los esfuerzos cortantes, ¿no? Están por separado para que no se confundan. Aquí están los esfuerzos cortantes. Aquí se considera como un tubo de pared delgada. Es una simplificación del diseño, ¿verdad? Como un tubo de pared delgada, porque acuérdense, los esfuerzos de torsión en sus clases de mecánica de materiales vieron que eran igual así como la fórmula para esfuerzo por flexión, MY sobre I, así los esfuerzos por torsión eran TR sobre G, ¿verdad? Es una fórmula muy parecida. Los esfuerzos cortantes por torsión. Y como la R, pues es el radio, si en una viga circular, en un elemento circular, o una barra circular, que es lo que se vio, pues R es el radio al punto donde yo quiero calcular el esfuerzo cortante. ¿Sí? Entonces, los esfuerzos cortantes más alejados del centro del elemento, pues son los más críticos. Por eso se desprecia aquí la parte central de la viga, ¿verdad? Se considera como un tubo de pared delgada. Por eso aquí se dibuja así. Es una simplificación, es una analogía. También aquí se considera un tubo de pared delgada. La armadura en el espacio que les decía. ¿Verdad? La armadura en el espacio. Se genera una compresión diagonal entre una grieta y otra, ¿verdad? Se bloquea un bloquecito concreto, que es esta compresión, y aquí están los estribos, ¿verdad? Los estribos tal cual, y forman los montantes de la armadura, y las varillas longitudinales forman las cuerdas de la armadura, ¿no? Entonces, esa es una analogía de una armadura en el espacio. Él así le llama cerchas, porque en otros países le llaman cerchas en el espacio. Ahorita vemos el ACI, donde viene también una figurita como esta. Bueno, luego nos metemos aquí en las fórmulas, ¿no? Ok.
Bueno, aquí está lo de la armadura, va en el libro de McCormack, ¿ok? Bueno, el diseño por torsión. El diseño por torsión. Fíjense, dice el ACI. Esto es ACI, ¿eh? Aquí viene más explicado en el libro, pero es ACI. Dice, si los esfuerzos de torsión son menores que aproximadamente una cuarta parte del momento de agrietamiento TCR, el momento que provoca la primera grieta, el momento torsionante que provoca la primera grieta, ¿verdad? Si los esfuerzos de torsión son menores que un cuarto de este momento de agrietamiento de un miembro, no reducirán apreciablemente su resistencia por cortante o flexión. Se supone que el agrietamiento por torsión ocurre cuando el esfuerzo principal de tensión alcanza el valor de 4 lambda raíz de F'C. ¿Ok? Entonces aquí lo que dice, si tu momento torsionante actuante o el que le llega del análisis a la viga es menor que este valor, ¿verdad? O sea, una cuarta parte del momento de agrietamiento, entonces debes de diseñar, no, si TU es menor que este valor, puedes despreciar los efectos de torsión, o sea, no se te va a agrietar por torsión, no necesitas diseñar por torsión. Para estructuras prácticamente indeterminadas, donde pueden ocurrir reducciones en los momentos de torsión por la distribución de fuerzas internas, el ACI permite reducir el momento torsionante factorizado a un valor de 4 veces este. Si esta es una cuarta parte, pues te dice que tomes 4 veces este valor. Aquí está. ¿Okay? Entonces, cuando podemos usar el valor reducido del momento torsionante, cuando tenemos una condición como la que ya dije, ¿no? Que no ponga en riesgo la estabilidad de la estructura, ¿no? Si este elemento, la reducción de la rigidez, porque este elemento se agriete, no pone en riesgo la estabilidad de los elementos a los cuales se está apoyando, porque son continuos estos elementos. De manera que imagínense en un caso extremo de que el momento en este elemento aquí en el extremo fuera cero, o sea, sería una articulación, pues, o sea, que el momento fuera cero, pues no pasa nada. Haz cuenta que esta viga no tuviera ningún efecto de torsión, ¿verdad? O que perdiera su rigidez por torsión, pues no pone en riesgo esto, ¿no? Siempre y cuando este elemento lo haya yo diseñado con los momentos considerando la redistribución interna de los momentos, ¿verdad? Esto lo explico acá en mis apuntes, ¿eh? A ver, vamos a ver. Aquí está medio borroso, o sea, pero bueno, aquí lo que decimos, ¿no? Si TU es menor o igual a phi TTH, o sea, este valor, en el libro de McCormack este valor es 1, pero en el sistema métrico ya vale 0.27, ¿no? De hecho, la conversión sería 0.25, nada más que así ya viene aquí en 0.27 en las fórmulas. ¿Sí? Si TU es menor o igual que phi TTH, se desprecia la torsión, ¿verdad? Se desprecia la torsión, aquí está. Y si es mayor que ese valor, pues se considera el diseño por torsión, ¿verdad? Este valor de TTH es un momento torsionante, le llama el ACI umbral de torsión, y viene en la tabla 22741. Si quieren, ahorita vemos la tabla. ¿Sí? Si el momento torsionante es mayor que este valor, afectado por phi, obviamente, tenemos que diseñar por torsión. Se considera el diseño por torsión, ¿verdad? Que es, aquí esta fórmula involucra aquí dos variables desconocidas. Involucra lambda, ya la conocemos, es un factor de modificación para concretos de peso ligero. ACP y PCP son variables que dependen del área de la sección transversal que está a torsión. Aquí están indicadas lo que es ACP y PCP. Si yo tuviera una viga, que a veces le consideramos parte de la losa, para aumentar la capacidad de torsión, le dejamos un macizo sólido, valga la redundancia, un macizo, le dejamos de concreto de la losa, que le consideramos como parte de la viga,
formando como una L, ¿verdad? Esto está aquí, para darle más capacidad de torsión. Si fuera ese el caso, ACP es el área de toda esta L, ¿verdad? El área de concreto, área de la sección gruesa, ¿verdad? Y PCP sería el perímetro de toda esta sección, todo el perímetro, ¿verdad? Si fuera una sección rectangular normalita, sin esta parte de la losa que estamos diciendo, pues directamente sería el área de la sección gruesa, ¿verdad? Área, ACP es el área de la sección gruesa, ¿no? Y y PCP pues es el perímetro de esta sección, ¿verdad? Es lo que les decía, miren aquí está más explicado. Dice, se permite utilizar un valor reducido de TU. O sea, se permite reducir TU a un valor que viene ahí en las fórmulas. Aquí está, ¿verdad? O sea, TU se permite reducir a phi TCR. O sea, TU reducido, yo le llamo aquí TU reducido, igual a phi TCR. Y TCR viene en la tabla 22751, que es esta fórmula. TCR viene siendo lambda raíz de F'C a Cp cuadrada entre PCP. La diferencia entre este valor TU reducido y el umbral de torsión son 4 veces. Decía que este debería ser 0.20, que sería la cuarta parte del otro valor, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo redondean, no sé por qué 0.27, como que es la conversión de la fórmula que viene en el ACI, pero realmente son 4 veces. Este valor, una cuarta parte del PCR, ¿no? El momento de agrietamiento. De fisuración le llama el ACI. Bueno, es lo que decíamos, si yo tuviera esta losa apoyada sobre vigas y voy a diseñar esta viga por torsión, si esta viga perdiera rigidez porque se agrietó por torsión, entonces no pongo en riesgo esta losa porque es continua. ¿Qué va a pasar en esta losa? En lugar de tener un momento más negativo, mayor, ¿verdad? Este momento negativo mayor es considerando cierta rigidez de la viga. Si la viga llega a reducirse en su rigidez porque se agrietó, al agrietarse pierde rigidez. Y si llega a reducirse la rigidez, este momento negativo se va a reducir a este valor. Y la diferencia de momentos entre lo que yo consideré y el reducido se debe de distribuir a la losa. Este momento, seguramente el positivo aquí va a aumentar de este valor a este valor, y los otros pues ahí se van a ir distribuyendo. Esta redistribución de momentos se puede hacer con el método de Cross. Si ustedes vieron su método en análisis, el método de Cross se puede hacer ahí, ¿no? En la práctica, ¿yo qué hago? En la práctica, considero la losa simplemente apoyada aquí, para no meterme en problemas de andar calculando el momento negativo. Sí se puede calcular el momento negativo, ahorita ya no voy a tener tiempo, pero se me hace que más adelante cuando veamos losas, hacemos un análisis de una losa apoyada en una viga de borde para ver el momento negativo que se presenta en esa losa y el momento torsionante que le provoca esa losa a la viga de borde. Este momento negativo, a ver cómo nos da. Estaría interesante hacer un análisis de ese tipo, ¿no? Y si yo reduzco esta rigidez porque se agrieta, pues se va a reducir el momento y se puede redistribuir. Pero aquí lo interesante es entender que por la reducción del momento torsionante en esta viga, no se pone en riesgo la estabilidad de la losa porque se redistribuyen los momentos, ¿verdad? Entonces, aquí sí se puede usar el TU reducido, ¿verdad? Se puede, es opcional, ¿sí? En este caso, aquí puse una losa embolado y una viga, como el otro que vimos ahí en el libro de McCormack, así bien dibujadito, va con una losa inclinada, o sea, media curva, pero es el mismo caso, ¿no? Aquí dice que la estabilidad de la losa depende totalmente de la viga de apoyo a torsión, ¿verdad? Depende de la capacidad de torsión de esta viga, ¿no? O sea, yo no puedo jugármela y reducir el momento torsionante de esta viga porque estaría provocando eventualmente una falla por torsión en la viga. Y esta losa se pudiera llegar a colapsar. ¿Okay? O sea, aquí está muy obvio, ¿no? El momento negativo en la losa, como es un volado, el momento negativo es aquí, ¿no? W cuadrada. Aquí, si esto le llamo L, pues sería W cuadrada entre 2, este momento negativo, ¿no? Y el momento negativo sería
se transmite a la losa, se transmite a la viga por torsión, ¿verdad? Aquí, un momento torsionante en la viga. Más adelante vemos, yo creo que mañana lo veríamos, cómo se calcula el momento torsionante en un elemento. O sea, la parte de análisis, porque pues estoy seguro que no la han visto, ¿verdad? O sea, en sus clases de análisis, a menos que alguien me corrijas de ustedes, espero que así sea, pero en caso estoy seguro que no han visto el análisis en donde determinen el momento torsionante en un elemento. ¿O han visto eso? Pregunto. ¿Alguien ha visto el análisis por torsión? O sea, que determinen su momento torsionante, así como el momento flexionante y cortante, que es lo más común, ¿verdad? Pero por torsión, ¿han determinado en su clase de análisis algo así? Nadie. No, Inge. No, Inge. Eso no A lo. ver. ¿Solo qué? No, que torsión no lo vimos así. Ok. Pues miren, para hablar de torsión, pues tenemos que hablar de estructuras en el espacio, ¿no? O sea, ahorita dije una losa y con una viga perpendicular. Pues, a menos que hiciéramos un análisis tridimensional, ¿verdad? Y eso, pues, a mano, con algunos métodos tradicionales, pues, sería medio tedioso no hacerlo. Entonces, con un software sería mucho más sencillo. Espero yo poder preparar, regresando de exámenes, cuando veamos losas sobre todo, ver esta parte de análisis a través de un software para determinar el momento torsionante. Aunque en los ejercicios que vamos a hacer, mañana se los preparo, haríamos un análisis a mano. ¿Sí? Primeramente, un análisis a mano, o sea, cómo determinar el momento torsionante TU. De ahí estamos partiendo. Si yo voy a diseñar por flexión, necesito MU, el momento flexionante, ¿verdad? Si yo voy a diseñar por cortante, necesito VU. Y en los ejercicios que hemos hecho, hemos determinado momentos flexionantes, digo, de vigas muy sencillas, ¿verdad? Isostáticas. Y hemos determinado fuerzas cortantes también. Así, tenemos que también que determinar el momento torsionante con el cual vamos a diseñar el elemento, ¿verdad? Por torsión, ¿ok? Entonces, pero sí que quede bien claro estos dos casos, ¿no? Aquí se puede distribuir los momentos, se puede usar TU reducido, y aquí no. Aquí el momento torsionante que me dé en esta viga, con ese debo diseñar la viga. Y lo que me dé de refuerzo. ¿Ok? Aquí está la fórmula del TU reducido, en la tabla 22751. Ok. Aquí ya habla de, es lo mismo, ¿no? El TCR, el TU reducido es phi TCR, ¿verdad? Los esfuerzos de torsión, ya dijimos, ¿no? Que hay esfuerzos cortantes, esfuerzos de tensión en tensión longitudinal y esfuerzos cortantes, y hay que revisar todo eso, ¿no? Fíjense, si partimos de que tenemos tensiones diagonales, perdón, tensiones longitudinales, ¿qué le viene a la mente? Si yo digo que tengo fuerzas provenientes de esfuerzos de tensión longitudinal, ¿qué le viene a la mente? Yo tengo esfuerzos cortantes, ¿verdad? Por torsión. Aquí están los esfuerzos cortantes por torsión, básicamente en la orilla del elemento, ¿no? Y fuerzas de tensión longitudinal. ¿Qué le viene a la mente? O sea, ¿qué refuerzo requeriría por torsión? Si yo tengo esfuerzos cortantes en la periferia, ¿qué refuerzo requiero para resistir estos esfuerzos cortantes? Los estribos, ¿no? A ver, los estribos. ¿Ok? Y si yo hablo de una tensión longitudinal, ¿verdad? Dije que hay una tensión longitudinal, la dibujé en las esquinas. ¿Qué más requiero entonces? Aquí está. ¿Qué otro tipo de refuerzo requiero? Por torsión, ¿eh? Estamos en torsión. Pues ¿Cómo resisto estas fuerzas? más área de acero, ¿no? Varillas.
varillas, o sea, necesito área de refuerzo longitudinal. ¿Verdad? ¿Dónde? Alrededor de los estribos, en cualquier parte, pero yo debo de poner varillas adicionales. Estas fuerzas de tensión no son por flexión. Ojo, estamos en el tema de torsión, estamos aislando la torsión. Aquí no involucramos para nada flexión ni cortante ni nada, ¿ok? Entonces, necesitamos refuerzo. El refuerzo por torsión básicamente consiste en estribos y consiste en un refuerzo longitudinal adicional, ¿ok? Viene en el ACI y todo eso, ¿no? ¿Cómo se calcula? ¿No? Ahorita no vamos allá al ACI. Ok. ¿Cuándo requiere electricidad por torsión? ¿Cuándo no? Ya lo vimos, ¿no? La resistencia al momento torsionante. Ok. Fíjense. Nos dice el ACI, para resistir, bueno, vámonos por partes, como dijo el descuartizador. Para cuando tenemos torsión, ¿ustedes creen que hay otro tipo de fuerzas, además de torsión, en una viga? O en una viga que forma parte de una estructura podemos tener únicamente torsión, o sea, torsión pura, ¿habrá? ¿O será combinado con algún otro tipo de fuerzas? ¿Ustedes qué opinan? Un cortante. Con cortante. O sea, hablar de torsión pura, pura torsión, básicamente pensaríamos en barras mecánicas, ¿verdad? De una maquinaria o no sé, ¿sí? O sea, ya los mecánicos yo creo que sí ven torsión pura, pero como parte de una viga, como parte de una estructura, yo creo que nunca vamos a tener torsión pura. Entonces, la torsión siempre va a venir acompañada de cortante. Entonces, debemos revisar los esfuerzos que se derivan de torsión y que se derivan de cortante. Y es esto, básicamente, lo que se refiere aquí. Dice, las dimensiones de los miembros sometidos a cortante y torsión están limitadas por el ACI con el objetivo de reducir el agrietamiento y prevenir el aplastamiento de la superficie de concreto causado por los esfuerzos inclinados de compresión. Esto se logra con las ecuaciones siguientes en las que las partes de la izquierda representan los esfuerzos cortantes debido a la fuerza cortante y a la torsión. Aquí está, es esta fórmula. Aquí dice 18 en el ACI 2011 para atrás. ¿Okay? Y en el 2014 esta ecuación ya viene en el capítulo 22. Todo el capítulo 22 ya habíamos dicho que son las resistencias de los elementos, ¿sí? Y estas ecuaciones ahí vienen en el capítulo 22. ¿Sí? ¿Ok? Aquí serían, de hecho lo noté por acá en los apuntes, ¿no? Pero bueno, no importa dónde, ¿no? Pero básicamente lo que dice ahorita vemos en los apuntes. Lo que dice es que revisemos los esfuerzos cortantes provocados por cortante, esta parte, y el que se provoca por torsión. Este es un esfuerzo cortante provocado por torsión y este es un esfuerzo cortante provocado por la fuerza cortante, ¿verdad? En donde saco el efecto combinado de ambos, la suma de los efectos, una forma de calcularla pues es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Esa fórmula se usa para muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Como si fuera un tipo Pitágoras, ¿no? ¿Okay? La suma es muy común, ¿no? Es decir, la raíz cuadrada es la suma de los cuadrados, ¿no? Para muchos efectos, no nada más aquí. Y aquí pues los usa para cortante, ¿no? Para secciones huecas se suma directo, ¿verdad? Y para secciones sólidas se usa esta ecuación cuadrática. ¿Ok? Entonces aquí es básicamente BU sobre BWD es el esfuerzo cortante. O sea, es una fuerza cortante entre 1 al cuadrado. Y también aquí si yo multiplico TU por pH entre 1.7 de AOH al cuadrado, ese es un esfuerzo cortante provocado por la torsión. ¿Sí? Más o menos esto viene siendo como TR sobre G en una barra circular, ¿verdad? Era el esfuerzo cortante, pero así se calcula aquí, ¿verdad? Y dicen que el esfuerzo cortante actuante no debe de rebasar la fuerza, la resistencia cortante, pero se calcula con esta ecuación, VC entre BW por D,
¿verdad? En donde VC, ya lo vimos, era 0.53 lambda raíz de F' por WD. Bueno, el sistema inglés viene siendo 2 lambda, ¿verdad? Pero el sistema métrico era 0.53. ¿Ok? Este valor. Si esto lo dividimos entre, si esto lo paso dividiendo acá, sería BC entre PWD, ¿verdad? Igual a 2 lambda raíz de F'. O sea, esto sería 2 lambda raíz de F' o 0.53 lambda raíz de F' más 8 F', ¿verdad? Entonces, esta es la forma de revisar los esfuerzos cortantes combinados, la suma de los efectos de cortante y torsión, ¿sí? Si la sección no pasa, aquí es donde tengo la opción aquí de usar el TU reducido, el FIT-TCR, siempre y cuando tengamos las condiciones para hacerlo, ¿verdad? Si caemos en el caso donde dijimos que se puede reducir, o en el caso donde no, pues no lo hacemos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es pH y AOH? Ahorita se los explico en los apuntes, ¿verdad? Pero esta ecuación no podemos pasarla por alto, debemos de cumplirla. ¿Okay? Bueno, en los apuntes viene que es de una vez. Me voy a estar moviendo de los apuntes de un lado a otro, en los apuntes y el libro. Aquí está. Bueno, aquí está la ecuación. Esfuerzo cortante por corte y esfuerzo cortante por torsión, ¿verdad? Se lo voy a pasar en limpios, están medio borrosos aquí, pero bueno. Y aquí dijimos, VC es 0.53 lambda raíz de PVC por WD, pero si este WD lo paso dividiendo, sería VC entre WD, es el 0.53 de lambda raíz de PVC. Es el esfuerzo resistente por cortante, ¿verdad? Es esta parte. Esto de 2 era 8 en el sistema inglés, en el sistema métrico es 2. ¿Okay? Este digamos que es el esfuerzo cortante resistente, ¿verdad? Afectado por phi. Es una ecuación de revisión de esfuerzos, esta ecuación. Es la ecuación 22771A. AOH, aquí lo pongo, AOH viene siendo el área encerrada dentro de los ejes del estribo. O sea, dentro del estribo a ejes. No se vale duplicar. Si yo tuviera doble estribo, si yo tuviera la losa formando parte de mi viga, ¿verdad? Para dar más rigidez a torsión, yo tengo que tomar AOH a eje del estribo externo. A eje del estribo externo, toda esta parte. No se vale sumar las dos áreas internas del estribo, porque estaríamos duplicando este cuadrito, ¿no? Aunque el estribo sea curvo, normalmente lo consideramos recto, así totalmente recto, para no complicarnos con el área de esa parte curva, como si fuera totalmente recto aquí, ¿no? Entonces, AOH viene siendo el área encerrada por los estribos, a eje del estribo. Y pH es el perímetro de esa área, ¿verdad? Bueno, el diseño por torsión. Casi voy a la par con el libro, ¿verdad? Aquí también viene diseño por torsión, fíjense. El diseño por torsión, como ya hablamos ahorita de que va a haber cortante y va a haber torsión, perdón. Déjame contestar aquí, ¿no? Entonces decíamos que como normalmente tenemos cortante y tenemos torsión, entonces el refuerzo que requerimos por torsión debemos de combinarlos con el refuerzo requerido por cortante. ¿Cómo hacemos esa combinación?
Vamos a enfocarnos ahorita a cómo se calcula el refuerzo por torsión y luego cómo lo combinamos. En el ACI, aquí dice ecuaciones 11 y 21, pues, antes era el capítulo 11, ahora ya no. Van variando las ecuaciones. Esta ecuación ahora es la de 22,761A, esta ecuación 22,761A. Y con esta ecuación podemos obtener el refuerzo requerido, el refuerzo transversal, el refuerzo de estribos requerido por torsión, al cual se le llama AT, ¿sí? A este refuerzo se le llama AT. ¿Qué viene siendo AT? Si se acuerdan lo que era AV en cortante. Aquí lo explica, pero no viene alguna figurita, pero aquí lo explica que es AT. AT es el área de los estribos, ¿verdad?, usados para resistir la torsión, ¿sí? Es el área de refuerzo por torsión, ¿ok? Eso es AT. Y viene siendo el área de una rama de estribos, a diferencia de cortante. En cortante decíamos que lo resisten las dos ramas de estribos. La torsión no, porque la torsión tenemos fuerza cortante alrededor del estribo, de manera que el área AT debe de considerarse el área de una rama de estribo, ¿okay? Entonces dice la ACI, para calcular la resistencia torsional TN, la resistencia nominal a torsión, sería esta fórmula, 2A0 AT FYT entre S, por la contagente de teta, ¿okay? Normalmente lo que hacemos aquí es, para poder combinar las áreas de corrección, se calculan unas áreas unitarias para ser consistentes. ¿Por qué? Porque el área por cortante es y el área por torsión es para un estribo, por un lado. Y por otro lado, la resistencia al cortante del acero de refuerzo por cortante, la resistencia al cortante, perdón, sí, del acero de refuerzo, está en función también de la separación de esos estribos por cortante. Y para torsión, pues también está en función de la separación. Entonces, lo más adecuado, vamos a llamarlo así, sería calcular áreas unitarias. ¿Cuál es el área unitaria? Sería esta forma, dividir el área requerida por torsión entre S, y esta área es una área de refuerzo por torsión requerida, ¿verdad?, para torsión, para la redundancia, ¿sí? Es un área unitaria. Lo mismo tendría que hacer para cortante, decir AV entre S, ¿verdad? De la fórmula de cortante, no sé si lo tengamos por aquí a la mano, de la fórmula para cortante, no, calculamos la AV sobre S, y ¿qué es lo que hacemos? Aquí está. La forma de calcular el área total requerida por cortante y por torsión, la hacemos de esta forma. AV sobre S más 2AT sobre S. ¿Por qué 2? Vuelvo a repetir. Porque el área por torsión es para una rama y el área por cortante es dos ramas. Entonces, esta área por cortante la meto unitaria por una vez, y el área por torsión, como es una sola rama, pues tengo que multiplicarla por 2 para que sean para las dos ramas. Entonces, esto sería el área total requerida por cortante y por torsión. Y de aquí despejamos una sola separación para los estribos que resistirían ambos efectos, cortante y torsión. Espero les quede claro, ¿no? Entonces, realmente esta es la forma de sumar los refuerzos. No se vale decir, yo calculo refuerzos por un lado, por cortante, como ya lo hicimos, ¿verdad? En el ejercicio de ayer, que calculamos estribos por cortante a cada cierta separación, hicimos el cálculo, ¿no?, de eso, puro cortante, y imagínense que por otro lado calculamos el refuerzo, los estribos requeridos por torsión. ¿Cómo las combinamos, no? Si ayer nos dio el estribos a cada 22
y si por torsión me da a cada 15, pues a cada cuánto los coloco, ¿no? O sea, unos son requeridos por cortante y otros son requeridos por torsión. Para llevarlo al lado práctico, imagínense, pues no puedo yo indicar estribos a cada 15 y luego otros a cada 22 centímetros, ¿no? La mejor manera es combinarlos de esta forma que estamos explicando. No sé si hay alguna duda. Bueno, si no hay dudas, le seguimos. ¿Qué es AOH? Aquí vienen varias cosas. AOH y AT, ya lo expliqué qué es. F y T, pues es el F y los estribos, ¿verdad? Esa es la separación de estribos. Y la cotangente de teta. Por aquí viene, esto viene en el ACI y no... aquí viene. El valor de AOH se puede determinar por análisis o tomarse igual a 0.85, perdón, de A0, ¿verdad? O AO. Yo creo que es A0. El valor de A0 se puede tomar 0.85 de AOH. Y AOH es o A0H es el área, ya dijimos, encerrada por los estribos a eje de estribos, ¿no? Aquí están las áreas hechuradas. Eso es AOH. ¿Ok? El término teta representa el ángulo de las diagonales a compresión del concreto en la armadura espacial análoga. ¿Ok? No debe ser menor de 30 ni mayor de 60 y puede tomarse igual a 45 grados, que es la inclinación de las grietas, aproximado, ¿no? ¿Okay? Entonces, si tomamos teta como 45 grados, esta cotangente de teta me queda como 1. La cotangente es el inverso de la tangente. Y la tangente de 45, pues viene siendo 1. Entonces el inverso pues es 1, ¿no? Esto se elimina, digamos así, ¿no? Esto se hace 1. Y 2 por AOH, A0, perdón, y A0, 0.85 de AOH, entonces esto nos da 0.85 por 2, nos da 1.7. Aquí está la fórmula, por aquí estaba la fórmula, no está, la fórmula simplificada. ¿Ok? Entonces, sería TN entre 1. ¿Qué dijimos? 0.85 por 2, o sea, 1.7 de AOH, F y T, y esto se elimina, se hace 1, ¿no? Entonces, esta fórmula queda TN entre 1.7 de AOH, F y T, ¿okay? De forma simplificada. Aquí está. TN igual a 1.7 de AOH, AT entre S, F y T, ¿ok? Aquí lo que le decía, hay que despejar esto, AT sobre S, ¿verdad? Aquí dijimos, ¿no? La cotangente se hace 1, porque normalmente teta es 45, esto se hace 1, y despejamos AT sobre S. Bueno, aquí puse, ¿verdad? Que UC, pues ya cómo se calcula UC, ¿verdad? Explicando lo de ayer, ¿verdad? Refuerzo por cortante. Dijimos que el refuerzo por cortante, pues si VU es mayor que FIBC, se requiere refuerzo por cortante. Calculamos VS, calculamos lo que requiero y lo que resiste el refuerzo, lo igualamos, ¿verdad? Y de ahí despejamos AT sobre AV sobre S, ¿no? Aquí dijimos, aquí está la fórmula, ¿no? TN igual a 1.7 de OH, AT sobre S, por F y T. Si despejamos aquí AT sobre S, nos quedaría TN entre 1.7 y T, ¿verdad? Y esta es la forma de combinar, ¿verdad? El área unitaria por torsión y el área unitaria por cortante que tengo que hacer, AV sobre S, despejo, me queda VS, que divide a F y T y la D, ¿ok? VS entre F y T, la D. Entonces ya tengo AVS, AV sobre S y AT sobre S. La forma de combinarlas es la suma de una con otra, pero una de ellas la tengo que multiplicar por 2 porque es una sola rama, ¿ok? El área por torsión es para una sola rama. Entonces, estamos
calculando el refuerzo total requerido para 2 ramas de estribos. ¿Okay? Y el refuerzo longitudinal, que viene ahí mismo en la sección, no puse aquí la sección, pero es la sección 22.7, la ecuación 22.761b, nos da la fórmula para calcular el refuerzo longitudinal. ¿Sí? El refuerzo longitudinal es AT sobre S, porque multiplica a pH, que multiplica a pH, ahorita les muestro la... Bueno, sí está deducida, ¿no? Aquí es que me confundí acá, porque viene acá como TN, o sea, acá viene como TN entre... en función de TN viene la ecuación. Ahorita la vemos acá en el... De hecho, aquí viene en el libro, mira, la ecuación en función de TN. Aquí está. Este es el refuerzo transversal por cortante y torsión. Y el refuerzo longitudinal aquí mínimo, aquí viene. Esta es la fórmula. Pero a mí se me hace que nos vamos a estar la siguiente mejor, ¿no? Sí, aquí puede estar puro refuerzo transversal y el refuerzo longitudinal. Obviamente hay que revisar el refuerzo, la suma de ambos refuerzos que cumplan con el mínimo. El mínimo, la suma de ambos es comparado con el mínimo que ya vimos. El mínimo por cortante que vimos aplica para torsión y para cortante. ¿Sí? El refuerzo total de estribos que yo coloque debe de cumplir con el mínimo que ya vimos, ¿verdad? En el ejercicio de ayer. Bueno, esto es todo de la parte teórica. A lo que sigue ya viene un ejercicio aquí. Y este ejercicio, por ahí se los puse, se los voy a subir, este ejercicio. Ahí, ¿verdad? Ahí viene todo el cálculo de la revisión de cómo se calculan las áreas, ¿verdad? ACP, PCP, AOH, pH y la revisión de la ecuación, ¿verdad? Que cumpla, la ecuación de esfuerzos y luego el cálculo de los refuerzos, ¿verdad? TN es TU sobre phi, ¿verdad? Porque por la fórmula, la ecuación general de TU igual a phi TN, ¿no? De ahí se calcula TN, con TN se calculan los refuerzos, ¿no? Aquí está transversales y con VU también se calculan los refuerzos por cortante, ¿verdad? Aquí está AV sobre S. Y la suma de ambos, ¿no? Aquí está 2AT sobre S más AV sobre S. Aquí está la suma de las áreas unitarias para 2 ramas. Este ejemplo está, nomás porque está en un sistema inglés, pero realmente está muy bien explicado, ¿eh? Está muy bien. Aquí nos calcula ya la separación. Aquí usa varilla número 4 de estribos, que no son comunes, pero bueno, aquí usaron varilla número 4 y calcula la separación, ¿verdad? ¿Qué representa esta separación para ambas? ¿Qué representa? Fíjense. Quiere decir que es 0.0, aquí nos da 0.0564 pulgadas cuadradas por cada pulgada de separación. Para una pulgada de separación requerimos un área de 0.0564. Para la varilla, las 2 ramas, porque es para 2 ramas, ¿no? Para las 2 ramas de varillas, ¿qué área tienen? Y hacemos una regla de 3 simples para calcular la separación. ¿Qué es lo que hace aquí? Esto parte de una regla de 3 simples, porque son 2 ramas, aquí, por el área de cada varilla, entre el área total que yo requiero, me da la separación. ¿Sí? Es una regla de 3 simple lo que está haciendo. Para una pulgada requiero cierta área de 2 ramas. El área de 2 ramas, ¿a qué separación deben de ir? ¿Verdad? Esa es la cuestión aquí, ¿no? Y luego tiene que revisar la separación máxima por cortante y la separación máxima por torsión, ¿verdad? Aprovechando una vez el viaje aquí, la separación máxima por torsión es pH sobre 8. pH sobre 8. pH dijimos que era el estribo, el perímetro de los estribos, ¿no? Al eje de los estribos. La parte más externa de
de los estribos es la que se considera como pH, el perímetro, ¿no? Y en función de ese valor está la separación máxima de los estribos. Aquí les dio 70 entre 8, ¿verdad? 8.35 pulgadas y la requerida fue 7 pulgadas, ¿ok? Revisa el área mínima de estribos, también aquí lo hace, el área mínima de estribos, y normalmente cumple, ¿no? El refuerzo longitudinal adicional por torsión, ¿verdad? Aquí está, la fórmula que ya les decía, AT sobre S, pH, FY entre FY. Esto no se hace uno, porque normalmente los FY del refuerzo de estribos con el refuerzo longitudinal pues son iguales, eso se hace uno, esto también se hace uno, de manera que nos queda AT sobre S por pH. Permítame, bueno, sí, ahorita le marco, estoy aquí en mi clase, ¿no? Me disculpa, ahorita le marco terminando. Sí, sí, ahorita le marco, gracias. Bueno, entonces, sí queda claro. O sea, está muy claro aquí, ¿no? El refuerzo longitudinal lo calcula y les da 1.17 pulgadas cuadradas de área adicional por torsión. ¿Dónde hay que considerar este refuerzo adicional por torsión? Pues aquí los puso aquí en medio, ¿no? El ACI dice que pueden ir en cualquier parte aquí a una cierta separación, ¿verdad? En cualquier parte, pero aquí lo pusieron en medio para no batallar. Porque muchas veces el refuerzo inferior o superior ya está muy congestionado, ¿no? Entonces se puede poner en la parte media. Se revisa un área de cero longitudinal mínima, en fin, ¿no? Ok. Bueno, regresamos a los apuntes. Entonces, esta es la forma de combinar los refuerzos por cortante y por torsión. Perdón, aquí hablando de refuerzo longitudinal, dice que el diámetro está limitado al diámetro de las varillas longitudinales a 0.042 de la separación o varilla número 3, ¿verdad? Mínimo debe ser varilla número 3, el refuerzo longitudinal, obvio, ¿no? Sí. 0.042 es el diámetro de las varillas. Okay. Es lo que decíamos, el refuerzo longitudinal se puede distribuir aquí en la parte media, ¿verdad? Para no congestionar, porque normalmente el refuerzo principal por flexión de una viga, ¿verdad? Va en la parte de arriba. Si yo estoy diseñando esta viga por torsión, el refuerzo principal de esa viga, pues obviamente debe ser continua con la columna, eso es la parte superior porque es momento negativo, ¿sí? Entonces, ese sería el refuerzo principal. Y el refuerzo inferior, este refuerzo inferior es una prolongación del refuerzo positivo. ¿Okay? Entonces, lo conveniente aquí es poner mejor el refuerzo adicional por torsión en la parte media. Este adicional por torsión en la parte media, ¿no? Si dibujamos aquí las varillitas, pues sería una varillita por aquí, ¿verdad? Hasta cierta longitud y a lo mejor otras varillitas por acá. Pues ya depende del área que requiero, ¿no? Aquí están dibujadas 4 varillas, ¿no? Refuerzo mínimo, como les decía, el refuerzo mínimo por cortante y por torsión, ya la suma, ¿verdad? Es el mismo que el refuerzo mínimo que ya habíamos visto ayer. Punto 2 raíz de prima C BWS sobre F y T o 3.5 de BWS entre F y T. O sea, esta o esta, lo que sea mayor, se toma como el mínimo, ¿verdad? Y el refuerzo longitudinal mínimo, pues también aquí, esto viene en el ACI, cómo se calcula, ¿no? La separación máxima de refuerzo por torsión es pH sobre 8 o 30 centímetros. Eso también viene ahí debe de venir en el capítulo de vigas. Ahorita si quieren echamos un vistazo al ACI en el capítulo 22 y el capítulo 9 de vigas, ¿no? El refuerzo longitudinal debe tener una separación máxima de 30 centímetros también. O sea, estas varillas no deben estar separadas aquí a más de 30 centímetros, uno de otro.
También, ¿hasta dónde debemos de llevar el refuerzo por torsión? Dice que hasta el punto donde ya no se requiera, lo debemos de prolongar una distancia de BT más D. ¿Qué es BT más D? BT es el ancho de la viga que resiste la torsión, pues el ancho, es el mismo BW, ¿no? Entonces el ancho de la viga que resiste la torsión, le sumo una distancia D, y aquí ya no requiero refuerzo por torsión, donde tengo el punto 27 lambda raíz de prima C, ACP cuadrada entre PCP, aquí le faltó el PCP. A partir de ese punto lo prolongo una distancia de BT más D. Okay. Normalmente el refuerzo por torsión lo ponemos parejo. No andamos revisando esto. Bueno, ¿dudas? Vemos el ACI. Entonces la parte teórica, ¿eh? Mañana ya hacemos un ejercicio. Bueno, ya vimos un ejercicio rápido si quieren lo vemos más en detalle, a ver si mañana le damos un repaso al ejercicio que viene de McCormack. La verdad está muy entendible. Hasta yo lo entiendo. Bueno, dijimos que en el capítulo 22 es donde viene lo de torsión, 22.7 viene todo lo de diseño por torsión. Vamos a empezar ahí. Aquí está. Resistencia a torsión. Aquí lo que les decía, considera un tubo de pared delgada como base para el análisis, ¿verdad? En las fórmulas para oraciones para el diseño por torsión, ¿verdad? Aquí vienen los esfuerzos cortantes, flujo de cortante que se genera por la torsión. Y ya me moví mucho aquí. Ahí está. ¿Ok? Entonces, lo que decíamos, vamos a dar un repaso rápido, ¿no? Aquí dice, los requisitos de selección se aplican a los miembros cuando TU sea mayor o igual que phi TTH. Este le llaman umbral de torsión. Cuando rebasa cierto valor, este valor es una cuarta parte del TCR. Este valor. ¿Okay? Dice que cuando TU sea menor que phi TTH, se permite despreciar los efectos de torsión. O sea, no diseñar por torsión, ¿verdad? Cuando tenemos una torsión muy pequeñita, menor que la cuarta parte de la torsión que genera la primera grieta, la torsión de agrietamiento. ¿Okay? Si TU es mayor que phi TTH, pues se requiere TU para mantener el equilibrio del miembro, se debe diseñar con TU, ¿verdad? Esto es bien importante, si requiere TU para mantener el equilibrio, ¿se acuerdan de la losa volada con la viga? Pues ahí requerimos TU para mantener el equilibrio, si no se nos cae la losa. Ahí debemos diseñar con todo el valor de TU, no con el valor de TU reducido. Es lo que está diciendo aquí. Y lo contrario, si en una estructura estáticamente determinada donde TU sea mayor que phi TTH, la reducción de TU, o sea, TU reducido, ¿verdad? Que es phi TCR, ¿verdad? En un miembro se puede ocurrir debido a la redistribución de fuerzas internas. Después del agrietamiento por torsión, dice, se permite reducir TU al valor de phi TCR, donde el agrietamiento por torsión TCR se encuentra definida en la sección 2275. Esto es lo que ya explicábamos, ¿no? Cuando se puede reducir los momentos, ¿no? Después del agrietamiento. Ya explicábamos en qué caso, ¿no? Básicamente, aquí, hagan cuenta que esto lo sacó el McCormack de este libro, o el ACI lo sacó del libro de McCormack. Es la misma imagen, ¿verdad? Aquí es lo que decíamos, ¿no? Que se puede reducir, aquí en este caso se puede reducir TU. En este caso no se puede reducir TU. Aquí. ¿Ok? Está muy claro, ¿no? Ok, aquí ya vienen las tablas que le decía, el umbral de torsión es TTH, ¿verdad? ¿Cómo se calcula TTH? Son miembros reforzados, sería este valor. Es lambda raíz de prima C, ACP cuadrada entre PCP. Este es 0.27 para el sistema métrico, ¿no? Las conversiones, acuérdense, viene en el capítulo
apéndice B, perdón. En el apéndice B vienen las conversiones. Ahí vienen las fórmulas, la ecuación 22741A. Siempre vienen las secciones ahí. 22741A, ¿sí? Es punto 27, esta ecuación, punto 27. ¿Okay? Lo que le decía, realmente debería ser punto 25, porque la otra la toma como 1. Es una cuarta parte de TCR, ¿no? Para sesiones sólidas y para sesiones huecas. Sesiones huecas, pues no vamos a ver. Y la torsión de agrietamiento, aquí le llama fisuración, ¿verdad? La torsión de fisuración o agrietamiento viene aquí en esta tabla, 22751, que son 4 veces la anterior, o sea, sería 4 veces la TTH, ¿verdad? Aquí en nuestro sistema es 1, porque el otro era punto 25, y ahora debe ser 1. En el sistema inglés es 1 y aquí es 4, la conversión. Okay. La resistencia a la torsión, aquí viene. Es lo que ya decía, ¿no? Para mí, no forzado y no preforzado, TN debe tomar como este. TN, esta es la resistencia a torsión del acero transversal, ¿verdad? De estribos, y este es la resistencia a torsión en función del acero longitudinal, ¿verdad? Este es para cálculo de el refuerzo longitudinal y este es para el cálculo del refuerzo transversal. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Despejar a T sobre S, ¿verdad? Para combinarlo con el cortante, y aquí despejamos a L. Esto ya habíamos dicho que es 1, cotangente de teta es 1, de manera que aquí, y A0 es 0.85 de AOH, de manera que 2A0 es 1.7 de AOH. Entonces, si despejamos de aquí a L, nos quedaría TN por pH entre 1.7 de AOH entre F y T, ¿verdad? Eso nos quedaría, ¿no? Aquí del lado derecho, lo que decíamos, ¿no? De la analogía de la armadura. Ok, ya me brinqué a la siguiente, ¿no? Aquí está. Sí, no soy muy lejos. Perdón, pero batallo aquí para moverme en este. Aquí estaba, ¿no? Analogía de la... Ah, no, esta ya la habíamos visto. Analogía de la armadura, ¿verdad? Los esfuerzos que se generan en la viga, ¿no? Damos otro repaso, ¿no? Aquí están las grietas, y entre grieta y grieta se genera un bloque de compresión en el concreto, ¿verdad? Aquí están los estribos, estas líneas punteadas en los estribos, el refuerzo longitudinal, ¿verdad? Principal. Y aquí está, si se agrietara esto, va a haber bloquecitos de compresión, ¿verdad? Aquí está. Y unas fuerzas longitudinales de tensión, ¿verdad? Es lo que decíamos, ¿no? Requerimos refuerzo precisamente para el cortante, estas fuerzas cortantes, y para la fuerza longitudinal por torsión. Bueno, entonces, también, ¿verdad? Decíamos aquí en 22, en esta sección dice que las dimensiones de la sección transversal deben de ser tales que se cumplan con esta ecuación. Ya habíamos explicado esta ecuación, ¿verdad? Es una revisión de esfuerzos por torsión. Sistema inglés, ¿verdad? Ya hemos dicho. Este es 2 en sistema métrico. Secciones sólidas y secciones huecas. Okay, hay que revisar eso. Y de aquí es toda la parte de diseño, ¿eh? Toda la parte de... No diseño. Toda la parte de
de la resistencia por torsión. Ya toda la parte del detallado del refuerzo viene en el capítulo 9. No me acuerdo aquí que... Por aquí ya más o menos le atiné, ¿verdad? En el capítulo 9 ya viene el refuerzo requerido, todo lo que se requiere para el diseño, ¿no? Vamos a ver lo que diga para torsión. Es que aquí ya viene muy revuelto, aplicado obviamente a vigas. Aquí está, el diseño por torsión, por cortante, aquí está, ¿verdad? Si TU menor o igual a phi TH, se puede despreciar el efecto de torsión, en este caso no es necesario cumplir con los requisitos mínimos, ¿no? Y si ocurre lo contrario, que sea mayor, se debe diseñar por torsión, ¿verdad? Límite del refuerzo para vigas, el refuerzo a ese mínimo, ya lo vimos, a ese mínimo, todo ese rollo ya lo vimos. El VC también ya lo vimos. Refuerzo mínimo por torsión, aquí está, lo que ya les decía. Refuerzo mínimo para torsión, ¿verdad? Debe colocarse un área mínima para torsión en todas las sesiones donde TU rebase el valor de phi TH, de acuerdo con 2200. Cuando se requiere refuerzo de torsión, el refuerzo transversal mínimo, la suma de cortante y torsión, ¿verdad? Aquí lo pone entre S, pero es lo mismo, este S lo puedo pasar multiplicando, ¿verdad? Y me queda aquí 0.65 raíz de prima C por BW, S entre F y T, si fuera área, ¿verdad? Esto lo puedo pasar multiplicando acá y me queda el área sola. Este punto 35 es el punto 2, ¿no? En el sistema métrico. Punto 2 y este nos da 3.5 en el sistema métrico. Son las mismas fórmulas del área cero mínima por torsión. Por aquí va a venir el espaciamiento del refuerzo. El refuerzo, ya lo habíamos visto, ¿no? El refuerzo por torsión, por cortante, el refuerzo por cortante, la separación máxima de en 2, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto. Si el EVS es menor de 1.1, este factor era 1.1 en el sistema métrico. Si VS es menor de 1.1, la separación máxima se toma como D en 2 o 60 centímetros, el equivalente aquí de 24 pulgadas. Y si rebasa, entonces es 1.1 raíz de prima C por BWD, entonces se va a la mitad, T en 4 o 30 centímetros, 12 pulgadas. Esta es la separación máxima de refuerzo por cortante. Vamos a ver, aquí está la separación máxima del refuerzo por torsión. Dice, cuando se requiera el refuerzo transversal para torsión debe consistir en estribos cerrados que cumplan con 25.716. Okay. El refuerzo transversal para torsión debe disponerse en una distancia de al menos BT más D, más allá del punto en el que ya no se requiera, o el que se requiera por análisis, o el que ya no se requiera, lo podemos ver así también, ¿no? O sea, a partir del punto donde ya no requiero refuerzo, hay que prolongarlo una distancia BT, que es el ancho de la viga, más D, el peralte efectivo de la viga, ¿verdad? El espaciamiento máximo del refuerzo transversal para torsión no debe exceder de pH entre 8 o 30 centímetros, ¿verdad? Ya también ya lo habíamos visto. pH entre 8 o 30 centímetros. A ver, vamos a ver qué más hay aquí. Creo que ya fue todo. Bueno, creo que fue todo de la parte del ACI, en cuanto al detallado del refuerzo. ¿Alguna duda? Me fui más o menos rápido, tienen que echarse un clavado en el... Aquí ya vimos mis apuntes, vimos ACI y vimos lo del libro de McCormack, ¿no? Pero básicamente, pues es lo mismo, gracias. Es lo mismo, ¿no? De un lado del otro. ¿Iban a preguntar algo?
¿no? ¿Todo bien? Bueno, nos faltan unos minutos. Si quieren, le damos nomás un repaso al ejercicio ¿no? Lo vamos aquí un poquito más lentos. Se los voy a compartir, les voy a compartir mis apuntes, les voy a compartir este ejercicio y lo del ACI, pues ya lo tienen, ¿verdad? Eso no compartimos nada. Ok, vamos a dar un repasito aquí rápido al problema ¿no? Dice, diseñar el refuerzo por torsión, aquí obviamente por cortante y torsión, ¿verdad? Necesario para la viga mostrada, ¿no? Es esta viguita de 16 pulgadas por 26 pulgadas, ¿verdad? Aquí ya te da con una prima C de 4 KSI, ¿verdad? Aproximadamente son 280 kilos por centímetro cuadrado, y el FY por 60.000, que son 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Te da un momento torsionante, ya aquí pues no viene del análisis, simplemente tú pones ya el valor del momento torsionante, ¿verdad? Y la fuerza cortante, ¿no? Esto debe de venir de un análisis, obviamente. En kilolibras, o sea, kips pie, ¿verdad? Y aquí también en kips la fuerza cortante. Suponga 1.5 de pulgadas de recubrimiento libre, que es muy normal. 1.5 pulgadas son 3.8 centímetros, o sea, nos da casi 4 centímetros, que es lo mismo, ¿no? Estribo de número 4, pues no es muy común, pero bueno, así lo hace aquí. Y un área de cero por flexión, seleccionar para el refuerzo de flexión, varía número 8. Por aquí lo hace, ¿no? Varía número 8. Ok, concreto de peso normal. ¿Se requiere refuerzo por torsión? Pues ahí es lo que hay que revisar, ¿no? El área ACP de la viga, pues sería el área de la sección transversal, simplemente 16 por 26, ¿verdad? El área de la sección transversal, 416 pulgadas cuadradas. ¿Sí? La letra C dice significa concreto y la letra P significa perímetro, ¿no? De la sección transversal. Y PCP, pues es el área, sería 2 veces 16 más 2 veces 26, es el perímetro de la sección, ¿verdad? 84 pulgadas. La torsión puede despreciarse si es menor que phi lambda raíz de F'(c) ACP cuadrada entre PCP, ¿verdad? Esto dijimos que para el sistema métrico sería aquí por punto 27. El sistema inglés es 1, pero en pulgadas y F'(c) en libras por pulgada cuadrada, ¿verdad? Para ser consistente en las unidades. Entonces, y phi, 0.75, ¿no? Lambda siempre va a ser 1. Entonces, haciendo aquí operaciones, nos da una torsión de 97.723 libras pulgadas. O sea, serían 97.72 kilolibras pulgadas, ¿verdad? Kips pulgadas, que es menor que 30 por 12. O sea, 30 viene, es que aquí lo pone en kips pie, para que no se me confundan. Aquí lo pone en kips pie. Por eso se multiplica aquí por 12 para convertirlo a kips pulgada, ¿verdad? O bien lo dividimos entre 12 para convertirlos de pulgadas a pie, es lo mismo. Entonces por 12 serían pulgadas, libras pulgadas o kips pulgadas, ¿verdad? Nos da 360. Y este valor es, o sea, TU es mayor que phi TTH, ¿verdad? Este es TTH, esto, ¿verdad? Por phi. Entonces es mayor, TU es mayor que phi TTH, por lo tanto requiere refuerzo por torsión, se diseña por torsión. Ok, aquí hace ya el cálculo de AOH y pH, ¿verdad? Toma Y1 y X1 le llama, que es a eje de estribo, ¿no? Okay. Considerando 1.5 pulgadas de recubrimiento libre y estribo número 4, pues aquí lo hace, ¿no? La Y1 sería 16 menos 2 por 1.5 y 0.25 pulgadas, que es un número 4, ¿verdad? Del diámetro a la mitad, o sea, media pulgada, ¿no?
La varilla de media, la varilla número 4 es de media pulgada, 0.5 pulgadas. La mitad es 0.25, por aquí está, por eso el 0.25. Pero por 2 porque son dos estribos. Entonces aquí sería 1.5 más 0.25, luego por 2, se lo resta 16, me da 12.5 de Y1. De igual manera para X1, de igual manera para Y1 es 26, simplemente sería 22.5 pulgadas, ¿no? Y AOH pues viene siendo, como les decía yo, se considera como recto esto, ¿no? No se considera la parte curva de los estribos, ¿ok? Entonces, directamente X1 por Y1 nos da AOH, aquí está, X1 por Y1, AOH, 281.25 pulgadas cuadradas, ¿ok? Y A0 es 0.85 de AOH, ¿verdad? 0.85 por este valor me da 239.06 pulgadas cuadradas. La D es el plante efectivo, ¿no? Sería 26 menos 1.5 recubrimiento menos 0.5 del diámetro del estribo menos la varilla de pulgada entre 2 nos da 23.50 pulgadas, ¿verdad? Esta es la D. pH es el perímetro de los estribos a eje, ¿verdad? Sería 2 veces X1 y 2 veces Y1, ¿verdad? Todo el perímetro, ¿verdad? Aquí se hace, nos da pH de 70 pulgadas. Dice, hay que revisar si la sección es suficiente para soportar la torsión, o sea, más bien para resistir los esfuerzos de torsión y los esfuerzos cortantes, ¿no? La resistencia cortante era 2 lambda raíz de F' por WD. En nuestro sistema métrico esto era 0.53, ¿verdad? Pero el sistema inglés es 2. Pues aquí está muy fácil, 2 por raíz de 4000 por 16 por 23.5, que es la D, nos da 47.561 libras. Sustituye, ya aquí lo sustituye en la ecuación, BU sobre BWD, BU ya venía como dato, 60.000 libras entre BWD 16 y la D de 20, ¿verdad? Y aquí está TU, 360.000 libras pulgada, 360.000 libras pulgada, por pH de 70, entre 1.7 y AOH, ¿verdad? De 281.25 al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada y debe de ser menor que todo VC entre BWD más 8 raíz de F más C. Nos da 246 libras por pulgada cuadrada, porque es esfuerzo, acuérdense, es un esfuerzo cortante, menor que 474 libras por cuadrada. Por lo tanto, es suficiente la sección, o sea, sí resiste la sección, ¿verdad? Y luego calcula TN, TU sobre phi, aquí en libras o en libras pulgadas, ¿verdad? Y luego AT sobre S, ¿verdad? TN sobre, pues todo esto, ¿no? ¿Okay? AT sobre S nos da 0.0167, ¿verdad? Sustituyendo valores, ¿no? 0.0167 pulgadas cuadradas por cada pulgada de separación de estribos. O sea, acuérdense, AT sobre S es para una rama. Y luego por cortante, calcula por cortante, ¿no? Dice que el PU vale 60.000 libras y va a revisar si es mayor de 0.5 de FIBC para ver si requiere refuerzo, al menos el mínimo. Acuérdense que cuando en vigas, cuando el BU rebasa el 0.5 de FIBC, requiere refuerzo por cortante, el mínimo. ¿Okay? Pero bueno, aquí resulta que sí requiere refuerzo por cortante y calcula VS, ¿verdad? Esto ya lo vimos ayer cómo se hace, ¿no? VS, BU menos phi, VC entre phi, ¿verdad? Y nos da 32.439 libras de VS. ¿Ok? Y AV sobre S sería VS sobre F y T por D. Sustituyendo valores me da un área de 0.023 pulgada cuadrada por cada pulgada de separación, ¿verdad? Esto es para 2 ramas y por torsión era para una rama, ¿verdad? Sumamos AT sobre S por 2 para convertirlo a 2 ramas y AV sobre S de una sola rama, lo sumamos, ¿verdad? Aquí lo hacemos y nos da 0.0564 para 2 ramas. ¿Ok? Bueno, y con eso dijimos, proponemos, ya calculamos la separación requerida. Calculamos la separación requerida. Es una regla de tres simples, ¿verdad? Simplemente sería esta área
es para 1 pulgada de separación, el área total de varilla de media, que tiene un área de 0.2 pulgadas cuadradas, cada varilla de media tiene un área de 0.2 pulgadas cuadradas, son 2 ramas. El área de 2 ramas, ¿a qué separación debe ser? Por regla de 3 simples, despejamos la separación y nos da 7 pulgadas, 7,09. La separación máxima, pH sobre 8, nos da 8.35, ¿verdad? Podría revisar la separación máxima por cortante, que es de sobre 2. No sé si lo haga por aquí. No, ya no lo hace el ejercicio. Habría que revisar también esa, la separación máxima. Normalmente rige por torsión, por eso no lo hace, yo creo. Pero deberíamos revisar la separación máxima por cortante, ¿no? D sobre 2, 4. Aquí calcula ya la área mínima de estribos, la suma, los mínimos siempre va a cumplir. Y el refuerzo longitudinal por torsión. Y proponemos el área por torsión. Y aquí está ya el detalle, ¿no? Bueno, se los voy a subir esto, echarle un vistazo. Ya lo último ya lo vimos muy cargado. Echarle un vistazo y cualquier duda me preguntan. Si no hay más dudas, lo veríamos mañana. ¿De acuerdo? Ok, hasta mañana, gracias. Hasta mañana, que estén bien. Cuídense. Inge,